El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Nos deleitamos en este día, en esa salvación tan grande que nos regala, Padre. Pues has hablado palabra buena sobre nosotros y lo seguirás haciendo, Padre. Y aún en los momentos de batalla sé que tu bondad y tu misericordia nos siguen sosteniendo, Señor. Pues hemos confiado en ti, seguimos confiando en ti, Padre, en tu bondad. Pues nos has dado preciosas y maravillosas promesas que queremos caminar hasta alcanzarlas, Padre mío. Disfrutarlas, Señor, ver tu bondad y tu misericordia mientras estamos aquí, Padre. Y yo sé que tú traes liberación, Padre. Tú traes nuevas fuerzas, Padre. Tú traes aliento de vida a nuestro corazón, Padre. Levántate como poderoso gigante en medio de nosotros, Señor. Enséñanos a vivir para ti, Señor, por tu nombre, Padre. Aprender esa palabra maravillosa, ser enseñados por ti, levantarnos en ti, Padre. Esforzarnos a buscar de tu presencia, de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia en todo tiempo, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. Háblanos en este día, Padre, con tu palabra. Permita que esta palabra, Señor, traiga vida, traiga ánimo, Señor, pero también que aprendamos a caminar sabiamente para contigo, Señor, entendiendo, Señor, que tú estás de nuestra parte, pero que también espera en nosotros, Señor, el caminar tomados de tu mano, Señor, proclamando tus verdades, tus virtudes, Padre, y hablando, Señor, de tu poder, de tu gloria y de tu bondad maravillosa, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto por lo maravilloso, por lo grande y por la forma como nos habla, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y no te va a soltar. Hemos venido compartiendo y hoy quiero compartir también de aquellas cosas que Dios nos pide que van a depender únicamente de nosotros. Y hay algo que quiero resaltar, inclusive leíamos en el momento de oración en el Salmo 27 y hay algo que no mencioné, que expresa ese Salmo que en alguna ocasión estaba compartiendo esta palabra en un momento bien difícil, que habían cosas que habían venido contra mí y estaba en un conflicto inclusive interno, pero también estaba tan ocupado queriendo hacer tantas cosas y leyendo justamente el Salmo 27, por eso le digo que, y le compartía hace un momento justamente la bendición que este Salmo ha sido para mí, no solamente aprendérmelo de memoria, sino mirar porque el salmista David expresa cosas bien interesantes, pero también nos lleva a ser ordenados en nuestras cosas. Y si en un contexto general, y si tú lees este salmo en una forma en que el salmista se está confrontando a sí mismo y haciendo declaraciones que no solamente son bonitas para aquellos que le escuchan, sino que creemos que realmente que quien está con nosotros, que nuestra luz, nuestra salvación, como empieza diciendo en este precioso salmo. Pero hay una clave en estas palabras que expresan este precioso salmo y está en el versículo 4. Nosotros estamos llenos de quizás de esperanzas y de tantas cosas por hacer, y yo creo que si compartiéramos la agenda de este día, casi tenemos tiempos marcados de lo que tenemos que hacer, pero nos olvida lo más importante. Y el versículo 4 del Salmo 27 lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual y hago un paralelo con la versión que normalmente leemos en la Reina Valera del 60. Escuche cómo dice Salmo 27:4, dice: Dios mío, una cosa te pido, solo una cosa deseo. Es interesante porque cuando el salmista está expresando esto, nos tiene que hacer reflexionar también a nosotros, porque tenemos tantos problemas, tantas dificultades, tantos sueños, tantos planes, que a la final no sabemos qué es lo más importante. Si en un momento Dios nos pidiera que le expresáramos realmente qué es lo que necesitamos,
en nuestra oración, inclusive cuando estoy orando por los diferentes hermanos, al menos yo oro desde aquí, lo que me hace sentir el Espíritu de Dios por algunas personas. Pero hay en su corazón tantas otras que a lo mejor están en el secreto de Dios y que no las va a revelar Dios. Es entre Dios y tú y usted, mi hermano o mi hermana. Pero también dentro de nosotros hay muchas cosas. En el contexto de este salmo, David tenía batalla, gente que se levantaba. Más adelante los se menciona, muchos enemigos que se levantan contra él, que quieren destruirlo, que lo amenazan, que lo acusan. Todo eso es parte del diario vivir, pero David es interesante lo que expresa, porque él dice, solo tengo una petición delante de Dios. Qué lindo es cuando podemos simplificar nuestra vida y comprender que hay cosas más importantes que recibir una petición general que le hagamos al Señor. Pero hay una cosa importante que nos enseña esta palabra, y esto es lo que menciona el versículo 4. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. En esta versión, traducción del lenguaje actual, dice, déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. En la Reina Valera del 60, y hago un paralelo entre estas dos versiones, dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Esto lo puede hacer una persona que está completamente decidida y ha entendido que en la multitud de ocupaciones realmente a la final se nos van tanto las fuerzas que a lo mejor le estamos tratando de dar blanco a muchas cosas y por fin no vamos en el blanco de ninguna de ellas. Pero cuando comenzamos a centrarnos en el que realmente puede ayudarnos a solucionar los problemas, las dificultades, vamos a poder tener descanso y seguridad de que Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Una cosa, dice el versículo 4, he mandado de Jehová y voy a dedicarme a buscar esta. Y hay dos puntos, especialmente como expresando qué es lo que quieren. La Reina Valera del 60 dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué quería hacer en la casa? ¿Qué quería hacer en la presencia de Dios? Contemplar la hermosura de Jehová. Y en la Reina Valera dice, para inquirir, para contemplar y para buscarte en oración, para aprender de Dios. ¿Por qué es tan importante esto, mi hermano, mi hermana? Creo que la mayoría de personas, inclusive muchas personas que ni siquiera asisten a un lugar para orar, para bendecir al Señor, en algunos otros lugares es muy difícil, especialmente considero los hermanos que están en otras naciones que están tan ocupados y hay tantas restricciones que inclusive hay lugares donde hay escasez de buenos sitios donde puedan ser edificados. Pero qué importante, qué interesante es que no solamente encontramos a Dios en un lugar. Si es posible reunirnos, es lindo, es precioso. Al fin y al cabo, eso dice la palabra y lo expresa en el libro de Hebreos, que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mientras podamos reunirnos en un lugar, yo te invito a que lo hagas, mi hermano, mi hermana. Pero lo más importante también es que tú mantengas una comunión. Es ir al templo del Señor. Es tener en cuenta de que está aquí en nuestro corazón y en nuestra vida, que donde quiera que esté, donde quiera que vaya, si puedo un lugar, vuelvo y reitero, excelente, pero si por alguna circunstancia no lo puedo hacer, que ese corazón se convierta en la presencia continua de parte de Dios. Al fin y al cabo esa es la promesa que Él nos dio. Habitar en nuestro corazón y en nuestra vida, pero no solamente saber que está ahí, sino contemplar la grandeza. En esta versión dicen la hermosura de Dios, es la grandeza de su poder, lo poderoso que Él es. Y cuando aprendemos a caminar con Dios, nos damos cuenta que en Él está todo lo que necesitamos. Nos da las instrucciones, nos da de su espíritu, nos libra, nos cuida, nos alienta. Es una dependencia de Dios. Pero el salmista ahí en este versículo 4 no dice solamente contemplar,
como lo he expresado en algunos devocionales anteriores, algunas reflexiones anteriores, hay gente que simplemente ha ido a la cruz y se quedaron contemplando el sufrimiento de Jesús, mas no hicieron suyo lo que estaba pasando ahí en la cruz del Calvario, que Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí, lo hizo por todas aquellas que aceptaran ese plan de salvación. Hay gente que llega a la cruz y se queda ahí simplemente quebrantada, llorando, pero no le ha sido revelado, porque esto tiene que también que ser una revelación de parte de Dios, que lo que Jesús estaba haciendo ahí en la cruz del Calvario era todo lo que nos era contrario, dice el libro Colosenses, nuestras actas, todos los decretos que nos condenaban. Él lo estaba cargando para hacernos libres a nosotros. Por eso es tan importante, mi hermano, mi hermana, comprender que lo que más debe anhelar en nuestro corazón es la presencia de Dios, como lo está diciendo este hermoso templo, este hermoso salmo, ahí en el templo, la presencia del Señor, y buscarle en oración. Y es interesante porque los entendidos, y Daniel sí que habla sobre esto al terminar su libro, porque él expresa que los entendidos van a resplandecer como el sol en su plenitud, porque saben que allí en la presencia de Dios van a encontrar todas las respuestas que necesitan. Muchos de nosotros, y me incluyo dentro de ellos, en tiempos pasados busqué respuestas a mi estilo de vida, a tanto por qué le tenía al Señor, y le preguntaba y traté de buscarlos en mi razonamiento, pero encontré respuestas solamente entrando en esa presencia del Señor. Yo comparo mucho esto, y tú puedes leer el Salmo 73, porque hay un conflicto también ahí en el salmista que no puede estar de acuerdo con lo que está pasando, ni siquiera en un contexto general. En Salmo 73 dice, yo no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. ¿Cómo así que bendice a los impíos? Ellos salen ganando todas las cosas. Pero solamente él expresa en ese salmo, y te recomiendo que lo leas con un corazón abierto, solamente él dice que cuando entró al santuario de Dios se dio cuenta de la diferencia y el camino que Dios había montado, que quizás en estos momentos estaban gozando aparentemente bendiciones, pero su fin no era el mejor. David expresa el por qué una sola cosa desea. Y es que, sigo leyendo en la traducción del lenguaje actual, dice, cuando vengan en tiempos difíciles, tú me harás protección. Qué interesante esa seguridad que podemos tener. Esa confianza de que Dios es el que nos sostiene, nos alienta, nos vivifica, nos da fuerza para seguir adelante. Y que nosotros en este día, o en momentos como estos, o en cualquier momento de nuestra vida, podamos decirle, Señor, tu presencia es lo que más anhelo. Tu presencia es lo que más deseo, Señor. Las demás cosas las dejo en tus manos para que tú me las respondas cuando lo quieras hacer. Pero una cosa pido, una cosa demando. Una cosa me voy a esforzar por alcanzar, entrar a esa presencia y mantener esa comunión íntima con Dios, porque yo sé que ahí puedo abrir mi corazón, puedo expresarle todo lo que hay adentro, puedo derramar mi alma delante de Él, sabiendo que aún no voy a esperar de que vengan esos tiempos difíciles, sino que en todo tiempo yo quiero expresar de tu grandeza. Porque David no está diciendo solamente voy a buscarte o una sola cosa quiero en tiempos difíciles, sino que en todo tiempo quiere permanecer en esa presencia del Señor, porque Él es consciente de que van a venir tiempos difíciles. Mucha gente ha sido engañada, o han creído o han entendido mal el mensaje de la palabra de Dios, y piensan que porque están con Dios no van a tener problema. Eso no es una realidad. Al contrario, es parte de las promesas que Dios nos da. Jesús mismo le dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros en el Evangelio de Juan, dice, en el mundo tendréis aflicción. Siempre que estemos aquí en la tierra vamos a tener problemas y dificultades. Pero en esos tiempos difíciles, declara el salmista en el versículo 5, tú me harás protección. Qué bueno es al escuchar expresiones como esta, decirle, Señor, sí, yo comprendo. Señor, a lo mejor en estos momentos hay tantas expectativas. A lo mejor estamos recibiendo promesas falsas de los hombres y hemos creído en ellos. Pero las únicas promesas que traen firmeza a nuestro corazón son aquellas que vienen de parte de Dios.
En ninguna parte vamos a encontrar tanta seguridad como estando ahí en la presencia del Señor. Y no es escondido quizás en un espacio físico, sino en un espacio espiritual donde nuestra alma y nuestro espíritu se conectan directamente con Dios. Qué bueno es que tú te das consciente, mi hermano, mi hermana, que esa presencia de Dios te va a ayudar en los tiempos difíciles y puedas tener esa confianza como lo está expresando aquí el salmista. Cuando venga tiempos difíciles, me hará protección. Inclusive en la traducción del lenguaje actual hay 2 puntos indicando en qué consiste esa protección. Y dice, me esconderás en tu templo, en el lugar más seguro. Creo que esto nos tiene que ayudar a confrontar nuestra fe, a derribar argumentos que quizás nosotros tengamos dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, a enfrentar temores, porque es lo primero que está mencionando este precioso salmo, que comparado y haciendo paralelo con la Reina Valera del 60, esta versión de la Biblia, él empieza expresando, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Pero también me hago una pregunta, solamente al leer esta expresión, ¿qué es ser luz? ¿Qué es que Dios alumbre nuestro interior? Y tendríamos que entrar a explicar todas las batallas internas, inclusive en el versículo 2, él está expresando las batallas. Que no es, y el mismo Señor Jesucristo nos dijo, nuestra batalla no es contra sangre y carne, no es contra personas. Y somos a veces tan débiles que nos dejamos quitar la paz, quitar el aliento de vida, dudar inclusive la protección de Dios a causa de las personas que nos rodean. Es el punto débil de muchos de nosotros. Pero cuando viene el Espíritu Santo a habitar en nuestro corazón, en nuestra vida, cuando buscamos con todo el corazón el llenarnos de esa presencia de Dios, no nos vamos a dejar manipular por actitudes, por acciones, por palabras. Que somos ungidos, como dice el Salmo 23, con ese aceite de parte de Dios. Unge mi cabeza con aceite, dice el Salmo 23. Mi copa está rebosando, estoy lleno de la palabra de Dios, que es el rebosar la copa, pero también lo que viene contra mí, las palabras, que el punto de equilibrio tanto del cuerpo como del espíritu, justamente es el oído. Porque hay cosas que escuchamos que nos hacen tambalear. No te afanes con eso, no te preocupes con eso, llévale más bien esas cosas al Señor y dígale, Señor, lo único que me interesa es tu presencia, Señor. Y no voy a temer con las amenazas, más adelante David en este salmo lo está diciendo, sino que voy a poner mi confianza, porque tú me enviarás en los momentos de dificultad, como dice el versículo 5, tú me darás protección. ¿En qué consiste esa protección? Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Y te puedo decir por la autoridad que nos está diciendo esta palabra, mi hermano, mi hermana, que el lugar más seguro que tú puedes encontrar es la presencia de Dios. Porque Él te defenderá, y hemos hablado estos días de las muchas promesas que Dios nos ha dado. Y no solamente ese lugar seguro, sino que dice en el versículo 6, y sigo en la traducción del lenguaje actual, tú me harás la victoria sobre mis enemigos. Que Dios se encargue de ellos, que Dios sea quien haga justicia, que Dios sea manifestando su poder en la forma como Él quiere obrar. A lo mejor los que se han levantado contra ti van a ver que tienes una protección, que no necesita estarla proclamando, que no necesitas, como quizás aquí en Colombia se menciona mucho de políticos o personas de influencia tratando de amedrentar hasta las mismas autoridades, y lo expresan diciendo, usted no sabe quién soy yo. Bueno, voy a decirte algo, el diablo sabe quién eres tú si permaneces en esa presencia del Señor. Y Él no te puede tocar porque eres pertenencia de Dios. Tú ni siquiera necesitas estárselo recordando. Al contrario, se molesta. Y se molesta no quizás por lo que hayas hecho, sino se molesta por lo que tú representas en Dios, porque eres hijo de Dios, como lo expresa más adelante.
Y lo expresa ahí en el versículo 10. Y mire cómo expresa ahí en la traducción del lenguaje actual. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Ese reconocimiento, esa señal, que quizás no es un letrero que llevamos ni estamos diciéndole a todo el mundo que somos cristianos. Pocas veces digo que soy pastor, pero el enemigo sí nos reconoce, porque como dice Pablo en Efesios capítulo 1, Dios ha colocado un sello sobre nosotros. Es el sello de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y podríamos ir a ese texto y explicar varias cosas bien interesantes que está ahí. En esa seguridad y en esa protección y en esa promesa que Dios nos ha dado, justamente es en la que tenemos que permanecer y expresar. Y vuelvo y leo, me regreso al versículo 5 del Salmo 27, donde está expresando: cuando venga tiempos difíciles, tú me protegerás, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Versículo 6, en la traducción del lenguaje actual, dice: tú me harás la victoria sobre nuestros enemigos, o sobre mis enemigos, dice él. No te afanes, Dios pelea tus batallas. En tiempos difíciles que he tenido que vivir, poco me gusta hablar de mí, pero tengo que dar testimonio de la grandeza y el poder y lo maravilloso y lo poderoso que le ha sido. En momentos que, como humano, en la parte de nuestra carnalidad, voy a decirlo, porque hay tiempos que se nos sale nuestro apellido, a veces digo yo. Queremos hacer justicia a nosotros, y en un momento en que quería vengarme de las personas que me hicieron tanto daño, y yo le decía: Señor, y era un clamor y un gemido: Señor, por favor, mira lo que está pasando. Y no tenía paz en mi corazón. Leí este salmo justamente y otros textos de la Biblia, y un momento en medio de mi desespero, en medio de mi llanto, en medio de mi rabia interior, que el Señor me dijo: si quieres te los entrego en tus manos, pero tienes que tomar una decisión. ¿Haces tu justicia o yo hago mi justicia sobre ellos? Esto me hizo reflexionar, porque yo sé que iba a cobrar venganza sin misericordia. Y yo necesitaba misericordia. Y me acordé lo que dice en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, que Dios nos invita a ser misericordiosos como Él ha tenido misericordia de nosotros. Eso trajo tanto paz a mi corazón. Y le dije: Señor, está bien, encárgate tú de ellos, y no me voy a dejar más afectar ni por la presencia de estas personas, ni por los recuerdos, ni por los daños, ni por las cosas que me causaron en mi vida. Y yo le dije: Señor, entonces están en tus manos. No me quiero ocupar, no me quiero quedar estancado en el pasado. Quiero vivir el ahora, disfrutar de tu presencia, esconderme en tu nombre, Señor, ser protegidos por ti. Pudiéramos hablar aquí de otro salmo precioso que también, al igual que este Salmo 27, está cargado de promesa, que es el Salmo 91, donde empieza, al menos en la Reina Valera del 60, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, fortaleza mía. Y comienza a hablar de la serie de bendiciones que el salmista no dice ahí justamente quién lo escribió, posiblemente David. A veces pienso que fue el mismo Moisés, porque el 90 le escribió él, en unas expresiones de confianza tan grande que necesitamos a diario, y que es la victoria que Dios nos entrega, porque los enemigos, vuelvo y reitero, mi hermano, mi hermana, no son personas, es lo que está en ellos, lo que han permitido vivir en ellos, y lo que está detrás de ellos, porque también son manipulados en su alma y dirigidos por fuerzas que quizás, si no tienes discernimiento de espíritu, no los ha podido comprender. Y nos levantamos contra personas, les causamos daño, pero ellos son los más dignos de misericordia, para que sean libres de todas aquellas cosas que le han entregado al enemigo y que desafortunadamente se dejan utilizar. Es bueno ser entendidos en estas cosas espirituales. No pelee con personas, no vale la pena. Deja que Dios pelee tus batallas. Más bien, estando en ese secreto de Dios, vas a tener el entendimiento cómo guardar su corazón para no ser dañado, para salir victoriosos y tener la plena confianza que, como dice este versículo 6 del Salmo 27, tú me harás la victoria sobre mis enemigos. Yo por mi parte, dice él,
Yo por mi parte cantaré himnos, cánticos, dice otra versión, en tu honor. Ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. ¿Cómo son esos sacrificios de gratitud? Creo que la medicina en todas las cosas que vivimos es la expresión de gratitud a Dios por su cuidado, por las batallas, por las dificultades, por las luchas. O como dice, y me fascina como lo expresa el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, donde él expresa a partir del versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego expresa algo que es incomprensible para aquellos que no conocen a Dios, porque él dice, nos gozamos en las tribulaciones. Gozarse en las tribulaciones. ¿Qué significa tribulaciones? Cosas que se nos salen de control y que traten de afligir nuestra alma, nuestro corazón y nuestra vida. Mi hermano, Dios está contigo. Dios te alienta, Dios te fortalece. Te fortalece en todo tiempo. Y puedes correr a ese lugar seguro sabiendo que Dios está de tu parte, que pelea tus batallas, que te ayuda a seguir adelante y que te hará las victorias en medio de todo lo que tienes que enfrentar. Y tú puedes decir con seguridad, en tiempos como estos, si Dios está conmigo, no habrá nada ni nadie contra mí, porque Él es mi escudo, Él es mi ayuda, Él es mi todo. Que te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué bueno eres tú, qué bueno es saber que tenemos un Dios que nos defiende, que no solamente nos contempla nuestro sufrimiento, que no solamente llora con nosotros, Señor, sino que como hijos amados, hijas amadas, tú los defiendes, tú le das sabiduría, coloca paz en el corazón, aliento de vida en medio de todas las cosas, por lo cual podemos estar seguros de que tú estás de nuestra parte y que tú nos defenderás, pero sobre todo, Señor, nos ayuda en los tiempos de dificultad, Señor. Hablo esta palabra sobre tus hijos, sobre tus hijas, trae aliento de vida, revelación de esta palabra, Señor, seguridad al corazón, Padre, y confianza de que verán, Señor, la victoria que tú les entregas en los tiempos de batalla, pero también la paz incomparable que nos regala en los tiempos de edificaciones, de lucha, pero también de bendición, Padre. Sigue guiando, sustentando a tu pueblo, Señor, trayendo vida, trayendo gracia, trayendo revelación de ella y la compañía preciosa de tu Espíritu Santo, Señor. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y con esta palabra que nos ha regalado en este día, Padre. Muchas gracias, Señor. Te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, hay alguien que pelea tus batallas y que te da victorias abundantes. Le habla su pastor Elian de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.